Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, este podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. En este capítulo quisimos invitar a José Pablo Arellano. José Pablo es economista, doctor en economía, ex-DIPRES, ex-ministro, CIEPLAN, tiene un currículum extenso para conversar de un texto que él ya nos puede contar un poco más, que explora o reflexiona sobre las razones por las que el crecimiento económico en Chile ha estado debilitado. No sé si es una buena descripción, José Pablo ahí nos corregirá. Y tal vez dar algunas luces de lo que en su opinión son los caminos que deberíamos ir siguiendo para salir de este estancamiento. Así que, José Pablo, te quiero dar las gracias por estar en Contrafactual y por querer conversar con nosotros de este tema tan interesante. Bueno, gracias Jorge por la invitación. Creo que en realidad es un tema interesante. Tal vez a algunas personas les puede parecer, oye, ¿por qué nos preocupamos del crecimiento? Que como tú dices ha sido muy débil en los últimos ya 10 años, o sea, mucho tiempo. Débil comparado a lo que crecimos antes, ¿no? Desde el año 90, un crecimiento sostenido que disminuyó un poco en los años en que habían crisis internacionales, pero crecimos mucho, mucho más que en nuestra historia pasada. Eh, Nos permitió mejorar nuestra posición relativa a América Latina, convertirnos en el país de mayor ingreso. Y bueno, y ahora no hemos perdido eso, hemos perdido ese ritmo de progreso. Ya casi se mira con Así nostalgia. es. Y bueno, digo, ¿por qué esto debe preocuparnos? Porque al final, este crecimiento económico, crecimiento del PIB, del producto, es una medida del ingreso sumado de todos los chilenos, o una medida de todos los bienes y servicios que tenemos disponibles. Entonces, si eso se frena, bueno, se frena o se reduce fuertemente la generación de empleos, las mejoras de los ingresos a las personas, los recursos que cuenta el Estado para financiar la cantidad de necesidades que tenemos, eh, menos crecimiento, menos recursos que recauda el Estado por IVA, por impuesto a las empresas, a las personas. Entonces, es muy serio esto de que no logremos crecer, porque significa menos posibilidades de progreso. ¿No? Y eso nos ha estado pasando ya por 10 años. Entonces, ese fue el motivo Oye, José Pablo, de poner y tratar de eh, entender esto, ¿no? Y la invitación es a eso, a que reflexionemos sobre esto, lo tomemos todo en lo en serio que corresponde y veamos las causas para ver cómo corregimos y cómo podemos retomar un ritmo de crecimiento hacia el futuro. Oye, José Pablo, y hay algo que es interesante con el periodo que tú muestras, que son efectivamente, o sobre el que reflexionas, que efectivamente son los últimos 10 años. Y uno se pregunta si hay algo que pasó ahí. O sea, tú ves como un quiebre estructural en términos de crecimiento en el país en, bueno, el 2014. ¿Hay algo que pasó en esa época ¿por qué ver los últimos 10 Sí, años? bueno, estuve mirando bastante los números, las estadísticas que tenemos para ver desde cuándo se produce este menor crecimiento, ¿no? Y en los 90 crecimos mucho más, eh, y en los 2000 un poco menos, pero la caída se acentúa después del 2013. Eh, y por eso separé en dos periodos, para mostrar la diferencia y tratar de entender en qué y cuáles pueden ser las razones de este quiebre. ¿Eh? Naturalmente, al interior de eso, un periodo largo que yo miro desde el año 90 hasta ahora, hay distintos momentos, pero claramente después del 2013 perdemos el ritmo de crecimiento. Eh, si tomo todo el periodo, hasta el 2013 crecimos en promedio más de 5% al año, más de 5% al año. Y en los últimos 10 años, 2% en promedio, ¿no? Entre medio han pasado muchas cosas, tuvimos el estallido, tuvimos la pandemia muy seria desde el punto de vista económico. Entonces, por eso es un promedio, pero que refleja el que no hemos podido retomar el crecimiento. ¿Eh? Y el quiebre, después lo trato de entender. ¿Por qué? ¿Qué diferencia
diferencia hay entre lo que ha estado pasando en la economía en estos últimos 10 años comparado con los anteriores. Y tal vez eso es algo que vale la pena reflexionar. Pero sí, miré bastante, decir, cuándo se produce el quiebre. Es muy interesante. Fíjate que el Banco Central hace informes que son unos informes muy sistemáticos, los IPOM, Informe de Política Monetaria, ¿no es cierto? Son documentos... Que yo siempre le recomiendo a los alumnos que el que no ha leído un IPOM, yo soy muy poco fanático de la macro, pero el que no ha leído un IPOM, recomiendo siempre que lo haga, porque da unas luces muy importantes de lo que viene, no solo de la mirada Así hacia atrás. es. Bueno, es que te sí. quería comentar, son documentos muy importantes, muy bien hechos, que miran las proyecciones económicas y que sirven de pauta, de orientación para hacer la política macroeconómica, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, en fin, y para todos los agentes económicos. Entonces, si uno revisa los IPOM del año 2013, había una proyección de que la economía seguiría creciendo, ¿no? Y de a poco, porque hay 2 o 3 informes al año, ¿no es cierto?, empieza a descubrirse que esto no va a ocurrir como se pensaba, ¿no? En base a lo que se proyectaba. Y luego no es solo el crecimiento del próximo trimestre o el próximo año o los 2 años, sino que incluso ya el crecimiento de tendencia de mediano o largo plazo. Entonces, hoy día, en los últimos años, ya hemos, incluso las perspectivas de mediano plazo son otras a las que teníamos hasta el año 2013, ¿no? Entonces, hay un quiebre que se refleja ahí. El Fondo Monetario hace también unos informes, llamémoslo como el IPOM, pero mundiales, y mira los países. Y también los informes de Chile, algo equivalente, ¿no? Lo mismo, para ese periodo. Entonces, un elemento adicional a la estadística eran los informes de la época, lo que se esperaba y lo que terminó sucediendo. Pablo, tú mencionaste hace un minuto la pandemia y su efecto en el crecimiento, que es casi a esta altura de perogrullo, ¿no es cierto? O sea, es obvio, no creo que nadie lo debata. Mencionaste el estallido social, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí sí alguien podría debatir y decir, no, estas cosas generan crecimiento. Me acuerdo que aparecían ese tipo de argumentos cuando se defendía el estallido. Pero mirando un poco más hacia atrás, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, de hecho están reflejados en tu texto que pasó en el país o que tal vez describe lo que pasó en el país y que tiene una repercusión también en el crecimiento, igual que el estallido, igual que la pandemia. Mira, eh, un elemento muy importante cuando uno trata de ver qué hay detrás de esta caída en el crecimiento son 2 elementos que están presentes y que tienen una caída muy fuerte. Uno es la inversión. La inversión crecía incluso más que el PIB, más que el producto hasta el 2013, y luego se frena. Prácticamente en promedio no hay crecimiento de la inversión desde el año 2014 en adelante, ¿no? Tal vez un año sí, pero en promedio prácticamente no hay crecimiento, hay estancamiento en la inversión. Y la inversión es fundamental porque es lo que permite, ¿no es cierto?, está en la base del crecimiento. Si no hay inversión, bueno, no hay suficiente construcción, no hay expansión en la actividad minera, no hay, etcétera, ¿no? En la industria. Entonces, la inversión es fundamental y la inversión se estanca. Y la inversión es muy sensible a, bueno, a las perspectivas futuras de la economía, a las reglas, a los costos y a los beneficios esperados, ¿no es cierto? Y en eso hay un cambio importante a partir del 2014. Recordemos el 2014, ¿no es cierto? Hay un proyecto de reforma tributaria bastante, digamos que quiebra, y en general, yo diría, la política de la nueva mayoría, que parte del 2014, se plantea como un quiebre de las políticas anteriores, menos énfasis en crecimiento y mucho énfasis en redistribución. Yo diría que empieza que hay en el país y así, de alguna manera, especialmente al principio del gobierno, está el tema de una mirada casi de suma cero, donde los temas es más redistribución y el crecimiento pierde relevancia. Entonces, como que esto que es tan importante y que hay que estarlo impulsando no está en la agenda,
y hay una reforma tributaria y otras reformas económicas que se proponen o sociales que en realidad no son buenas para la inversión. De hecho, la reforma tributaria que se discutió mucho en ese momento plantea un aumento muy fuerte de impuestos a las empresas, a las utilidades de las empresas. Se aprueba algo que no era tan radical como lo que se propuso, pero que termina con aumento en el impuesto a las empresas. Ahí yo comparo en ese documento los impuestos que pagaran las empresas hasta antes de esta reforma. Los impuestos subieron antes que esto, ¿no? Y comparo el promedio de lo que pagaban entre el 90 y el 2013 y lo que pagan en promedio del 2014 hasta ahora, y la tasa sube casi 10 puntos. Hoy día es 27, ¿no? Bueno, y esa reforma además tenía temas con la inversión, justamente el tema que estabas mencionando recién, toda esta controversia del food, que ya no existe, pero bueno, Exacto, o sí, sea, fue un tema. creó más preocupación respecto de lo que podría significar de lo que en realidad terminó ocurriendo. Pero eso crea una cierta incertidumbre, ¿no? Por primera vez había un gobierno desde la vuelta a la democracia con mayoría en ambas cámaras. Entonces, era lo que el gobierno planteara también, podía, en la práctica no fue así, pero podía haberse llevado a la práctica más fácilmente, con menos negociación con la oposición de la época, ¿no es cierto? Porque había mayoría en ambas cámaras. Entonces, se creó una situación que se refleja en eso, que se refleja en una discusión de una reforma laboral, con un enfoque, yo diría, distinto, y con una prioridad al crecimiento distinta al que venía desde antes. Bueno, eso se agudiza, ¿no es cierto?, con la discusión constitucional que tenemos con posterioridad. Claro, eso se ve muy, muy palpable en la discusión de los últimos años en la política. Exacto, la reforma constitucional, con un primer proyecto, ¿no es cierto?, que claramente era con reglas proponía reglas que eran muy amenazantes para la inversión, y también el programa del gobierno actual, que su programa original, ¿no es cierto?, era, yo diría, con ese énfasis más de suma cero que énfasis en el crecimiento, ¿no? Eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, pero bueno, pero necesitamos que todavía, ¿no es cierto?, se perfile hacia adelante, se cree Que está en la agenda. exactamente con fuerza. Ujú. José Pablo, te quiero llevar, estuve una conversación en la mañana justamente sobre la relación entre crecimiento y política, ¿ah? Por ponerle un título tal vez impreciso, pero creo que bueno para introducir la pregunta que te quiero hacer. Y es que el 2014 efectivamente hubo un cambio tributario que uno puede decir muy directamente afecta a temas económicos de crecimiento, pero otro de los cambios que hubo fue el cambio al binominal, que no tengo claro si fue exactamente el 2014, pero fue en esa época, no quiero atribuírselo ni siquiera a un gobierno, creo que fue Michelle Bachelet II, pero bueno, fue en esa época. Entonces, lo que te quiero preguntar, y que creo que no está en tu texto, es si tú ves alguna relación también entre las reglas del juego electorales y la calidad de las políticas públicas que se desarrollan ahora, el ambiente político y una repercusión de todas estas cosas justamente en el crecimiento y en el bienestar económico de los chilenos. Definitivamente, definitivamente, si la política funciona mal, la economía muy difícilmente va a funcionar bien. La buena política es un ingrediente indispensable para una buena economía, ¿no? ¿Y qué significa esto, la buena política? Bueno, que haya gobernabilidad, o sea, que podamos resolver los problemas, enfrentar los desafíos, dando gobernabilidad, logrando enfrentar esos temas. Siempre van a haber problemas, puede haber una crisis internacional, puede haber, en fin, distintas situaciones que necesitamos enfrentar. Y la gobernabilidad es la capacidad de enfrentar de una manera adecuada, buscando soluciones racionales, concordadas, que den estabilidad a los problemas que hay y a los desafíos que tenemos por delante. Entonces, y esa gobernabilidad tiene que ver con las reglas que nos rigen, que nos permiten con mayor o menor facilidad construir acuerdos. Eh, También es un tema
de estados de ánimo, pero las reglas son fundamentales. Entonces, efectivamente el sistema electoral, que es una de las reglas que determina, ¿no es cierto?, cómo elegimos, cómo son elegidas nuestras autoridades, tiene mucha incidencia en esto. Entonces, una de las consecuencias de ese cambio en el sistema electoral al cual tú haces referencia es que hoy día tenemos una mayor fragmentación, demasiada, enorme, ¿no? Hay más de 20 partidos en la Cámara. Y muchos parlamentarios que fueron elegidos en la lista de algún partido, hoy día han renunciado al partido y son independientes. Entonces, construir un acuerdo entre tantos es muy difícil. Cuando hay coaliciones, partidos grandes o coaliciones de partidos, es mucho más fácil lograr esos acuerdos, ¿no? Y lograr acuerdos que son duraderos. Con el sistema binominal se favorecían las coaliciones, dos coaliciones, la concertación, ¿no es cierto?, y los partidos de derecha que tenían su coalición. El problema es que que el sistema binominal que favorecía las coaliciones dificultaba la representación en cierta medida, ¿no es cierto? Ahora nos fuimos al otro extremo. Exceso de partidos, fragmentación y una enorme dificultad para tener coaliciones, ¿no? Entonces, el problema de la fragmentación, además de la conversación, de tratar de unar criterios, es que genera incentivos como de corto plazo, ¿no es cierto? Porque el diputado tiene todos los incentivos del mundo a captar los pocos votos que necesita para salir elegido, y para eso necesita gritar más fuerte, proponer lo que sea popular, y no lo que necesariamente es bueno para el país. Entonces, es el problema al final de la fragmentación, por ¿no? cierto, primero que cuando uno quiere hacer un cambio, una reforma, generalmente hay algún costo en el corto plazo. Para lograr, ¿no es cierto?, un beneficio, a veces hay que pagar algún costo. O hay algo que no es tan popular en el corto plazo, pero que a la larga lo consideramos indispensable. Y bueno, para eso todos de alguna manera tenemos que reconocer y no puede uno irse por la libre y decir, no, yo no, ustedes son los responsables de esto, yo en cambio lo único que quiero es que las personas, ¿no es cierto?, tengan todos estos beneficios ya. Es fácil la actitud populista, la actitud, ¿no es cierto?, que desconoce que las cosas tienen, no sé, un límite, que hay una cantidad de recursos limitados, y que para lograr algo en el futuro, para invertir necesito ahorrar, etcétera, ¿no? Entonces, la actitud populista se favorece. Cuando todos tenemos que de alguna manera hacernos responsables y nadie puede irse por la libre, como hoy día se facilita con este esquema, ¿no es cierto? Es un sistema que atenta contra buscar soluciones duraderas que miren el interés común de largo plazo, ¿no? Entonces, esa es la dificultad de esta fragmentación. Y cualquier gobierno, el próximo, el que sea, si se enfrenta a esta realidad, le resulta muy difícil gobernar, ¿no? Siempre gobernar hay que tomar cosas, hay que elegir, a veces el mal menor, a veces hay que elegir el mal menor. Bueno, pero eso hay que poder explicarlo y nadie puede quedar, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, tiene que ser solidario en esta búsqueda de solución en el interés común, ¿no? Y eso hoy día Pero, se ve Pablo, muy difícil. podríamos decir entonces que la reforma electoral, digamos, o la necesidad de una reforma electoral es también una reforma de crecimiento. Yo creo que bueno, con algunos matices, yo creo que va a haber bastante acuerdo en eso en el mundo económico. Yo te Eh, diría que sí. Nosotros acabamos de, por encargo del gobierno, un grupo llamado expertos, ¿no es cierto?, por el ministro de Hacienda, a propósito de los temas del pacto que hoy se llama Procrecimiento, nos pidieron que miráramos temas muy importantes para que el país crezca, para que se generen más ingresos. Comisión que lleva el nombre de quien presidió este grupo, Manuel Marfán, ¿no? Y uno de los puntos que más enfatizamos es la reforma a estas reglas de funcionamiento del sistema político. Fíjate que en el reciente, digamos, debate constitucional en la comisión de expertos y luego en el proyecto que se sometió por segunda vez, digamos, al plebiscito, ambos
incorporaban este elemento. Y hay ahí reformas bien simples, simples o bien, digamos, directas, que exige que los partidos tengan un mínimo de votación para poder elegir sus Exacto. parlamentarios, y que el que quiere renunciar al partido por el cual fue electo, bueno, pierde el Pierde cargo. su cargo. Y con eso vamos a reducir el número de partidos. Y con eso vamos a facilitar que se lleguen a acuerdos entre los partidos. Porque los acuerdos, además, los partidos, los parlamentarios cambian, los partidos deben permanecer en el tiempo y les permite, por lo tanto, comprometer soluciones, acuerdos de más largo plazo. Entonces sí, es indispensable para una mejor economía, para un mejor crecimiento, para mejores soluciones en el ámbito económico y en otros ámbitos, que reduzcamos la fragmentación y logremos una mayor gobernabilidad. Oye, y ya digamos que esta es una de las reformas que se necesitan para retomar el crecimiento. ¿Qué otras cosas tú ves, tal vez no grandes reformas, tal vez a nivel de perillas que hay que mover, tú ves que son necesarios, digamos, en un programa de gobierno del signo que sea, aprovechando que ya se acerca la segunda mitad? ¿Cuáles crees tú que son las perillas que hay que mover en el futuro cercano en Chile para retomar la senda del crecimiento? Mira, hay varias cosas que hacer. Lo primero es que todos convengamos en la importancia que tiene esto. Hasta hace poco había algunos que hablaban del decrecimiento. Entonces, yo creo que esto es lo primero, que todos, y creo que eso va ocurriendo. El gobierno primero habló de un pacto fiscal, hoy día correctamente, y creo con toda razón, habla de un pacto pro crecimiento, porque eso va a ser la fuente principal, el crecimiento de recursos para el fisco, ¿no? Yo he estimado que el 80% en los últimos 20, 30 años de la mayor recaudación no viene por aumentos de tasas de impuestos, sino que viene por el crecimiento, ¿no? Entonces, tan importante, por eso que se habla hoy día de un pacto pro crecimiento. Y en esto, hoy día, actualmente, se están impulsando algunas medidas que me parecen muy importantes y que ojalá pronto puedan materializarse. Por ejemplo, algo en lo cual está causando hartas dificultades, muchas dificultades a la inversión, es todo lo que tiene que ver con los permisos, las autorizaciones antes de una inversión. Eso, que es normal, que existan, son necesarias, porque hay que, en fin, precaver respecto de una serie de materias ambientales, de seguridad, etcétera. Bueno, pero esos permisos se han alargado y se han burocratizado de una manera, digamos, que atentan contra la inversión y que encarecen la inversión. Entonces, eso es algo en el cual yo diría hay cada vez más conciencia. El gobierno ha enviado un proyecto para agilizar esto y esperamos que eso pronto sea realidad. E incluso yo diría hay cuestiones que no son materia de ley, hay cuestiones que son de orden administrativo, que son reglamentos, que la autoridad puede cambiar. Entonces, creo que ahí hay una urgencia. Está muy diagnosticado, están identificadas las cosas que hay que cambiar, porque necesitamos dinamizar, quitar estas trabas, estas barreras burocráticas que no agregan valor, y al contrario, dificultan la inversión. Entonces, eso es algo en el cual se puede avanzar. Hay iniciativas en marcha y yo espero que se concreten. Después hay toda otra área muy importante que dice relación con la productividad, ¿no? El crecimiento es, Te iba a preguntar por claro, la el productividad. crecimiento es resultado de la inversión y de la productividad, de la innovación, ¿no? Y en materia de productividad estamos bien estancados, ¿ah? Por distintas razones, pero ahí también tenemos tarea pendiente y diría más, hay una serie de trabas o de, si tú quieres, de oportunidades, miremoslo en términos positivos, de oportunidades para aumentar la productividad que se han identificado. Tenemos en Chile una Comisión Nacional de Productividad que analiza estos temas en detalle y que hace recomendaciones. Entonces, esta Comisión de Productividad, fíjate que hace
el año 2017 hizo un estudio de la productividad en un área que para nosotros es crítica, de la cual no hemos hablado, es crítica para el crecimiento, que es la minería. Y hizo un estudio de cómo aumentar la productividad en la minería. Y comparó faenas mineras en Chile con faenas mineras en otras partes, en Australia, en fin, y vio, bueno, qué brechas hay. Y tenemos espacio para mejorar la productividad en la minería. Lo miró en detalle, o sea, qué productividad tenemos al usar los camiones de la minería, qué productividad al usar los equipos mineros, la actividad en general. Y encontró una serie de aspectos en los cuales tenemos mejoras posibles y hizo recomendaciones. El año 2017 se publicó este estudio. Oye, estamos en 2024 y hay una buena parte de esas recomendaciones que no se implementan. Entonces, creo que tenemos que desempolvar o tomar esas recomendaciones específicas y implementarlas. Lo mismo se ha hecho respecto a la construcción y de otros sectores. O sea, se han hecho estudios muy detallados, muy microeconómicos, si tú quieres, ¿no? Con consultoría, en fin, especialistas, se han sometido a consulta después que se han hecho estos estudios para ver si, en fin, hay cosas que puedan estar equivocadas o correcciones, etcétera. sugerencias. Y Claro. bueno, y ahí están. Entonces tenemos que ponernos las pilas, podríamos decir, ¿no es cierto?, para tomar esas sugerencias e implementarlas y llevarlas adelante. Entonces, los diagnósticos están en muchos aspectos, hay que darle la importancia que tienen y ponerse manos a la obra para ir retomando esos aumentos de productividad. Oye, José Pablo, te quiero dar las gracias por esta conversación. Yo creo que el texto, si tiene una virtud que a mí me gustaría destacar, es que creo que son cosas que son de consenso, ¿ah? El texto que tú publicaste. O sea, que si uno lo mira desapasionadamente, y esto lo digo porque en el debate sí hay mucha pasión involucrada a veces, son cosas que están bien documentadas, que por lo menos en el texto están bien ordenadas y que, como dices tú, están todas las recomendaciones, lo que hay que seguir, la Comisión Nacional de Productividad, bueno, y otros. Y de verdad lo que falta entonces ahora es poner el tema en la agenda, o volver a poner el tema en la agenda, hacer los cambios que se necesitan y impulsar este tipo de soluciones que hay. Así que yo invito a todos los que no lo hayan hecho a que busquen ahí el texto. Yo lo encontré en LinkedIn y por casualidad alguien por ahí que lo comentó. No sé si está en algún otro lado publicado, pero yo lo encontré en LinkedIn. Búsquenlo, léanlo y creo que es un buen aporte a la discusión de la contingencia y lo que viene. Muy bien, gracias Jorge. No, muchas gracias a ti por haber participado de este podcast de Contrafactual, este podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy día para darle una mirada alternativa al crecimiento y a lo que ha pasado en los últimos 10 años en Chile. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos que nos sigan en los próximos capítulos. Esto fue Contrafactual. Conversaciones para entender las señales de la economía. Un podcast de Diario Financiero.